¿Y si te dijera que la Biblia habla de seres que vienen del cielo, que se mezclan entre humanos, que andan en carros flotantes y que vienen rodeados de luces, de sombras y de artefactos nada humanos? ¿Son realmente ángeles o son algo más? Sí, hoy vamos a responder una pregunta que incomoda no solamente a creyentes, sino a escépticos. ¿Hay extraterrestres en la Biblia? ¿Quieres saberlo? Quédate hasta el final porque vamos a detallarlo y nos vamos a meter de lleno, no solamente en la Biblia, sino con la religión. Entonces, vamos a iniciar el capítulo de hoy. Vamos a hablar de si hay extraterrestres en la Biblia, porque definitivamente cuando nosotros leemos desde el nivel de conciencia que tenían los escribas de estos textos sagrados, sabemos de que era muy limitado lo que ellos podían describir con sus palabras y con lo que podían procesar a nivel mental. Entonces, cuando nosotros en la actualidad hacemos indagaciones profundas en la Biblia y nos damos cuenta de que hay muchos pasajes que hablan de carros voladores, de carros que o nubes que echan fuego, de seres que vienen con trajes especiales y con escafandras especiales, y que además estos vienen y se mezclan con los seres humanos, nos damos cuenta de que ahí hay algo más que seres angelicales. Ahí probablemente hayan seres extraterrestres. Entonces, el primer punto del cual vamos a hablar en el programa del día de hoy es los hijos de Dios, ¿ok? El pasaje más prohibido de la Biblia. Para ser exacto, Génesis 6 del 1 al 4, donde expresa textualmente en cualquier Biblia que tú tomes, que tienes en tu casa, ve y verifícalo. Aquí la Biblia dice que los hijos de Dios, textualmente, bajaron y se unieron con las mujeres humanas y nacieron los Nefilín, los famosos Nefilín, del cual hay múltiples programas a lo largo de YouTube y nosotros lo hemos tocado en algún programa. ¿Y qué eran los Nefilín? Gigantes, híbridos, seres poderosos. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? Pueden haber tres teorías. Una, que eran ángeles caídos, los famosos ángeles caídos que salen en textos sagrados. Dos, que eran una línea espiritual humana. Y tres, que eran seres no humanos físicos. ¿Okay? Entonces, algunos investigadores modernos dicen que esto suena más a intervención genética antigua que a una metáfora espiritual. Entonces viene una pregunta importante. ¿Y si el diluvio fue una limpieza de esa corrupción? Porque hay muchos textos que expresan cómo era la civilización prediluviana y que esa era una civilización que incluso desarrolló la Torre de Babel para llegar a alcanzar a los dioses, y las dimensiones eran descomunales. Cuando tú lees los textos donde salen las descripciones de la Torre de Babel, yo creo que ni el Burj Khalifa le llega al 5% de lo alto que llegó a ser la Torre de Babel. Entonces tú te preguntas, más o menos, y además el hecho, todas las infraestructuras que hay en la antigüedad desplegadas a lo largo de todo el planeta, desde las pirámides que están en Egipto, las construcciones que están en toda América del Sur, en el centro de América, y que están desplegadas incluso en zonas como China, ¿okay? En las estepas de China, que te ponen a pensar realmente. Entonces, el punto, además dentro de la Biblia, te habla sobre Ezequiel y la visión que parece una nave. ¿Okay? Para ser exacto, en Ezequiel 1, él habla textualmente de ruedas dentro de ruedas llenas de ojos que se movían sin girar y además con fuego y resplandor metálico.
¿ok? Muchos ufólogos aseguran que esto es la descripción antigua de una nave, pero el texto lo presenta como una visión profética, simbólica de la gloria divina. Entonces, tú te pones a pensar, cuando tú desglosas esto, ruedas dentro de ruedas. Ustedes, simple, con tecnología que nosotros tenemos en la actualidad a la disposición. Ustedes han visto, por ejemplo, los drones que son un DJI Flip, que no tienen las aspas al aire, sino que tienen dentro de las cuatro rotores, tienen unas ruedas y dentro las aspas dan vueltas. Se ponen a pensar qué pasa si nosotros le presentábamos entonces un dron a alguien con el nivel de conciencia de la era de cuando vino Cristo en esas épocas. Iba a decir que eso era una simbología divina. Entonces, la pregunta clave y real aquí es, ¿podría un hombre de hace 600 años describir tecnología avanzada con el lenguaje que tenía disponible? Porque esa es la verdad. O sea, cuando nosotros leemos los textos con el nivel de conciencia que nosotros tenemos en la actualidad y con toda la tecnología que está a nuestro alrededor, incluso hay drones que tú los sueltas en el aire y se quedan desplegados para tomarte una foto y tú los puedes volver a tomar con la mano y te los puedes volver a guardar en el bolsillo. Imagínate que tú le presentes eso a alguien de hace 600 años antes de Cristo, ¿cómo lo va a describir? Como algo sagrado y religioso. Es para ponerse a pensar, ¿no? Ahora, hablemos del carro de fuego de Elías, que está en Reyes 2:11. Y decía, un carro de fuego desciende del cielo, separa a dos hombres y uno desciende de un torbellino. Intervención divina, tecnología avanzada o simplemente un lenguaje simbólico. Un carro de fuego desciende del cielo. Les trae a la memoria los cohetes de SpaceX que regresan y reingresan y aterrizan por sí solos y se apagan y todo. ¿Verdad que sí? Se les pone a pensar. Separa a dos hombres y uno asciende en un torbellino. Para ponerse a pensar, un rayo tractor. Ahí se los dejo. Ahora, hablemos de lo que la teología dice y lo que no, porque es importante hacerlo. La posición cristiana tradicional es súper clara con respecto a este tema. Primero, que no son extraterrestres, número uno. Número dos, expresa de una manera tangible que son ángeles. Número tres, expresa que son seres espirituales. Y cuatro, que son manifestaciones divinas. Pero aquí viene la parte importante sobre todo esto. La Biblia no dice que nosotros estamos solos en el universo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que la Biblia ya nos dice que no estamos solos en el universo, solo guarda silencio. Y ese silencio no significa negación. Vuelvo y repito, la Biblia no dice que no estamos solos en el universo. Y lo dice múltiples veces. Es más, hay textos que no han sido metidos dentro de la compilación oficial que se utiliza en el mundo occidental. Son considerados libros apócrifos, por ejemplo, como el libro de Enoch, donde hablan con una claridad profunda, del cual hemos tenido un programa. Si quieres ir a ver sobre el libro de Enoch, te dejo aquí el enlace para que puedas ir a disfrutarlo, porque ahí hablamos de lo que se presentaba y Enoch hablaba de carros de fuego, ascensión a los diferentes cielos, subió con los seres divinos con un cuerpo material físico, no espiritual. Eso es para pensar. Entonces, el verdadero punto polémico de todo esto es que si existiera vida en otros planetas, la cuestión es, ¿esto destruiría la fe o más bien ampliaría nuestra visión sobre lo que es la creación? Porque
Si Dios creó un universo que tiene miles de millones de galaxias, con miles de millones de soles, con miles de millones de planetas, ¿lo va a hacer vacío? No tiene sentido. Aquí la pregunta sería, obviamente, es si la Biblia habla de extraterrestres o estamos leyendo textos espirituales con mentalidad científica moderna. O peor aún, estamos reduciendo lo espiritual a lo tecnológico. Pero aquí hay un análisis mucho más profundo en esta parte, porque es una cuestión de preguntarse, ¿qué pasaría si ante nosotros se presentara un ser con 50.000, 100.000 años de diferencia en lo que tiene que ver con su desarrollo tecnológico? ¿Cuál es la diferencia entre lo espiritual y lo tecnológico si yo lo veo con mi perspectiva y mi nivel de conciencia actual? Ahí viene la parte profunda. Ahora, es importante entender de que no solamente la Biblia ha tenido la oportunidad de hablar sobre los extraterrestres. Hay otros textos antiguos de diferentes civilizaciones, diferentes regiones del planeta, que han ido plasmando y relatando lo que tiene que ver con la vida extraterrestre y que nosotros no estamos y nunca hemos estado solos. ¿Ok? Obviamente, la interpretación de los textos antiguos como registros de contacto extraterrestre es la base teórica de los antiguos astronautas. Y aunque la ciencia y la arqueología académica lo considera mitología o metáforas, diversos investigadores sugieren que ciertos relatos describen tecnología y seres de otro mundo. Aquí me voy a enfocar en textos bastante puntuales y que son los más destacados. Por ejemplo, en primera instancia tenemos las tablillas antiguas de Sumeria que hablan de los Anunnakis, ¿okay? Que son tablillas cuneiformes de hace más de 6.000 años. Y se menciona a estas razas, los Anunnakis, como aquellos que del cielo a la tierra descendieron. ¿Okay? Hubieron, obviamente, interpretaciones por autores como Zecharia Sitchin, que sostienen que eran viajeros del planeta Nibiru, ese planeta que se ha hablado múltiples veces, que vinieron a la Tierra para extraer el oro y crearon al ser humano mediante ingeniería genética para ayudarlos a extraer el oro. Ahora, en el contexto académico, se consideran deidades antropomórficas que representaban fuerzas cósmicas y terrestres. ¿Okay? En segunda instancia, podemos citar desde la India antigua los Vimanas, ¿okay? Textos védicos como el Mahabharata o el Ramayana describen las Vimanas como vehículos voladores utilizados por los dioses. ¿Okay? Entonces aquí se describe como naves brillantes, capaces de viajar a grandes distancias, realizar maniobras complejas y portar armas de destrucción masiva comparadas a menudo con misiles nucleares modernos. Hay sitios en la India donde el mismo gobierno indio no deja entrar a nadie porque hay radiación residual de hace miles de años en zonas donde nunca se han hecho ninguna prueba nuclear y además nunca ha podido entrar ningún ser humano, porque el que entra muere de manera misteriosa producto de la radiación que hay ahí. Ahí se los dejo. Ahora, en otra instancia, hablamos también de lo que es Egipto y otras culturas. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, el papiro Tuyi, un documento del reinado de Tutmosis III que describe discos de fuego en el cielo egipcio. Y también tenemos lo que son los famosos de la tribu Dogon en África, que poseen conocimientos precisos sobre el sistema solar Sirio B, invisible al ojo humano, ¿okay? Que según su tradición les fueron entregados por seres celestiales llamados gnomos. Incluso JJ Benítez había un programa
que él desarrollaba a principios de este siglo, ahorita no me viene el nombre a la mente, donde él incluso hizo un programa dedicado a esta tribu Dogón en África y fue a hacer la investigación, tuvo la oportunidad de presentar lo que eran las pinturas rupestres que mostraban a estos seres que les concedieron información a esta tribu para que pudiera realizarse. Ahora, en el caso particular de lo que es la confirmación de todo esto, el ámbito de la creencia de los seres extraterrestres, hay algo importante que expresar, ¿ok? Si realmente esto fuera un mito, si realmente esto no fuera verdad, la religión nunca le hubiera abierto las puertas a la posibilidad de incluso crear religiones ovni, crear religiones basadas en extraterrestres. Y sí, es una cosa interesante y por eso en este capítulo yo quería traer lo que es la lista de religiones ovni que han promulgado la creencia en estos seres no humanos y que definitivamente es como para volverse medio loco, ¿no? Si no tienes un nivel de conciencia bastante aterrizado. Entonces, este es un listado de algunas religiones que pudieran considerarse como sectas ovni, ¿no? En primera instancia tenemos a la cienciología, creada por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ron Hubbard en 1911 y 1986, que considera que hace millones de años un tirano galáctico llamado Zeno trajo al planeta Tierra a millones de prisioneros políticos. ¿Se acuerdan de Hombres de Negro? Ahí se las dejo. Los ubicó cerca de los volcanes y los asesinó con bombas de hidrógeno. ¿Okay? Que en esa época en que Hubbard escribía estos textos acababan de ser inventadas, para ponerse a pensar. Los espíritus de los muertos quedaron atrapados en este planeta y siendo el origen de almas humanas, ¿ok? Las cuales pueden ser liberadas mediante técnicas de la dianética de un alto costo económico. Dos elementos fundamentales ahí implícitos que se los dejo a su consideración. Y bueno, ¿qué opinan en los comentarios con respecto a esto? Ahora, hablamos de Heaven's Gate, la puerta del cielo, esta polémica secta que creía que un grupo de extraterrestres que viajaba en una nave espacial escondida detrás del cometa Hale-Bopp se llevaría sus almas, para lo cual deberían dejar de lado los cuerpos físicos. Estas personas se suicidaron el 26 de marzo de 1997 de manera colectiva y esto fue de dominio mundial, esta noticia. Tenemos también lo que es la Iglesia de los Subgenios, una parodia religiosa que admite ser una farsa y utiliza muy sarcásticamente y de manera burlesca las creencias de diferentes grupos como la cienciología, el chavererismo, incluso utilizan postulados de David Icke y los ridiculizan con el uso de parafernalia y mitología ovni. Tenemos lo que es el movimiento raeliano, fundado en Francia por el corredor de automóviles Claude Borion en 1946, autodenominado Rael, quien aduce ser un clon y asegura que la humanidad fue creada por extraterrestres, ¿ok? A los que llama Elohim. Eso también lo hemos visto en lo que es la parte de la Biblia en algún punto. Señores, uno de los nombres del dios Yahweh de la Biblia, quienes también clonaron a Jesús, a Buda, a Mahoma, etcétera, y quienes estarían por regresar. Este movimiento pretende crear una embajada en Jerusalén para los Elohim. Tenemos a la Sociedad Aterius, fundada por George King a mediados de 1950 como resultado de contactos con inteligencias extraterrestres, los llamados maestros cósmicos. Podría verse como una religión sincrética, ¿okay? Basada principalmente en la teosofía. Tenemos lo que es la Nación del Islam, fundada en Estados Unidos por Wallace Farr Muhammad, vivió entre 1891 y 1934,
quien se autoproclamó un encarnado del dios Alá y que considera al universo como un sitio regido por un consejo de 12 extraterrestres, siendo el más antiguo de todos Alá, y reinterpretando el islamismo para adaptarlo a sus creencias de supremacía negra y origen extraterrestre de la raza negra. ¿Okay? Tenemos también el nowabanismo, discúlpeme si lo pronuncio mal, fundada por Dwayne York en Estados Unidos y es similar a la nación islam y considera que el mundo está dominado por reptiloides y por grises. Los negros son de origen extraterrestre y la raza blanca es un experimento genético fallido. También tenemos lo que es el ocultismo nazi, ¿okay? Que eso se ha presentado en varias películas y series de televisión y en textos bastante aterrizados con diferentes orígenes, aunque uno de sus mayores exponentes fue el chileno Miguel Serrano. Considera el origen extraterrestre de la raza blanca o la raza aria, a veces asociada con las estrellas de Aldebarán. Y aunque otras estrellas pueden ser mencionadas, también aducen que Hitler estaba en contacto con los extraterrestres nórdicos y eso le permitió crear algunos ovnis. Ahí está la teoría de los ovnis de los nazis, incluso hay unas películas que parodian eso y te dicen la verdad a la cara. La Orden Tifoniana, fundada por el ocultista británico Kenneth Grant, que es una tradición esotérica derivada del Ordo Templis Orientis, la cual practica rituales para invocar, materializar y contactar entidades extraterrestres y extradimensionales, con influencia de los cuentos de terror de los mitos del Chuluth, del escritor fantástico estadounidense H.P. Lovecraft, ¿okay? Y los rituales realizados por Aleister Crowley, que según dice, logró materializar a una entidad llamada Ian. Tenemos lo que es el chaverismo, ¿okay? Más que una religión, es una especie de fenómeno que surgió en 1930 cuando el escritor de ciencia ficción Richard Shepard Shaver aseguró que existían unos seres malévolos y caníbales viviendo bajo la tierra, quienes gustan de secuestrar humanos para violarlos, torturarlos y comérselos, y así provocar desastres. Shaver también aseguró que dichos seres llamados Deros tenían contacto con seres extraterrestres malvados. Llegó a tener muchos seguidores y círculos Shaver en todo Estados Unidos y en Europa. Y tenemos lo que es el Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía ACMA, un grupo sectario que principalmente está activo en Tenerife, España, y además en Alemania, que es conocida principalmente por la sospecha de intentar cometer un suicidio ritual en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. Aparentemente los 32 integrantes de la secta creían que tras suicidarse sus almas serían recogidas por una nave espacial y serían llevadas a un destino no especificado. Entonces, nosotros tenemos no solamente el hecho de que textos antiguos como la propia Biblia te muestran a los extraterrestres, otros textos en otras religiones, en otros sectores del planeta también te lo dicen, sino que hemos visto todo lo que puede subderivar esta situación y lo venimos diciendo desde el programa anterior de esta investigación especial. Cuando esta información salga a la palestra, porque va a salir, es un secreto a voces, va a generar todo un caos y es importante irse informando de manera correcta e ir disgregando la información para que nosotros tengamos la oportunidad de estar preparados mental, emocional, espiritual y físicamente cuando esta situación pase, que va a ocurrir no más allá del año 2030. Acuérdense de esa fecha. Yo sé por qué se los digo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Si te ha gustado el programa y es tu primera vez con nosotros, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja un like en este programa,
deja tu comentario que es importante para nosotros y además compártelo porque de esa manera seguimos creciendo. Como siempre digo yo, para despedirme, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste, mi alma saluda a tu alma y nos vemos la próxima semana.